Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema Reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de Química. El enunciado dice así: en una cuba electrolítica se hace pasar una corriente de 0,7 amperios a través de un litro de disolución de nitrato de plata 0,15 molar durante 3 horas. Apartado A. ¿Cuál es el peso de plata metálica depositada en el cátodo? ¿Y cuál es la concentración de ion plata que queda finalmente en la disolución? Apartado B. Si en el ánodo se desprende oxígeno, dibuje el esquema de la cuba, el sentido de la corriente y calcule cuál es el volumen de este gas medido en condiciones normales que se desprende durante el proceso. Bien, primeramente para comprender este ejercicio vamos a empezar por el apartado B, pero solamente resolviendo aquello que se puede hasta ahora. Como nos dice que lo que ponemos en el ánodo es una disolución de nitrato de plata, por tanto, en el ánodo, que es donde se produce la reducción, la semirreacción de reducción será el anión plata para dar plata molecular. Ajustamos los electrones. Bien. Y luego nos dice que se desprende oxígeno, con lo cual lo que interviene es el agua. Así que la semirreacción de oxidación tendremos el agua para dar oxígeno. Aquí tenemos 2 de oxígeno, así que aquí otros 2. Si aquí tenemos 4 de hidrógeno, pues aquí otros 4. Ajustamos los electrones. Y nos queda que la reacción global es 4 de catión plata más 2 de agua para dar 4 de plata más oxígeno más 4 protones de hidrógeno. Bien, vamos a dibujar el esquema de la cuba. Tenemos nuestra cuba con la disolución de nitrato de plata. Y tenemos el ánodo y el cátodo unidos mediante un puente salino y con un voltímetro en su extremo. La corriente de los electrones es del ánodo al cátodo, es decir, en esta dirección. Aquí reacciona el hidrógeno y obtenemos oxígeno. Y aquí los protones de plata. Sabiendo esto, vamos a calcular ya el apartado A, porque así tenemos más claro lo que ocurre. Nos pide cuál es el peso de la plata metálica depositada en el cátodo, o sea, depositada aquí. Bueno, tenemos que la masa de la plata es igual a su peso molecular entre los electrones por la constante de Faraday y por la carga. ¿Y cuál es el valor de la carga? La carga es igual a la intensidad por el tiempo. Como el enunciado nos dice que corre una intensidad de 0,7 amperios durante 3 horas, y 3 horas son una hora, son 3600 segundos, es una hora, tenemos una carga de 7560 coulombios.
¿Y cuáles son los electrones? Nos vamos a la reacción de reducción y vemos que los electrones que intervienen en la semireacción de reducción de la plata es 1. Así que un electrón. Ya podemos conocer la masa de plata que queda depositada. Peso molecular entre 1 por 96.500, que es la constante de Faraday, por 7.560, y esto es igual a 8,44 gramos. Luego además nos pregunta que cuál es la concentración de ion plata que queda finalmente en la disolución. Bien, seguimos en el apartado A, ¿vale? La concentración de ion plata que quedará en la disolución final será los moles partido por 1 litro, que es esa disolución. Pero ¿y esos moles cuánto valen? Pues los moles de la disolución serán los moles iniciales menos los moles depositados. ¿Y cuáles son los moles depositados? Pues si pasamos la masa que acabamos de calcular, 8,44 gramos, y la dividimos entre su peso molecular, que es 107,8, obtenemos los moles depositados, es decir, 0,078 mol. ¿Y cuáles son los moles iniciales? Como nos daba la molaridad, que nos decía que era una molaridad de 0,15 mol en 1 litro, pues moles es igual a molaridad por volumen, es decir, 0,15 por 1, es decir, inicialmente tenemos 0,15 moles. Así que los moles de la disolución será 0,15 menos 0,078 igual a 0,072 moles. Nos vamos aquí a la concentración, 0,072 entre 1 litro, eso es igual a una concentración de 0,072 molar. Y ahora debemos regresar al apartado B, porque en el apartado B nos decían que calculáramos el volumen del oxígeno medido en condiciones normales que se desprendía durante el proceso. Bueno, si nos vamos a la reacción final, la reacción global, 4 moles de plata dan 1 mol de oxígeno. Sabiendo esto, si 4 moles de plata da 1 mol de oxígeno, 0,078 moles de plata, que son los depositados, darán X. Y X es igual a 0,0195 moles de oxígeno. Como sabemos que, nos vemos aquí, 22,4 litros de oxígeno medidos en condiciones normales es 1 mol de oxígeno, pues ¿cuánto será 0,0, que lo he puesto aquí anteriormente? ¿Cuánto será 0,0195 moles de oxígeno? Pues serán un volumen de 0,437 litros de oxígeno. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios como este visitad Instituit. Muchas gracias.